Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Pedagogía Petetiana. Hoy vamos a conocer el pasado, presente y futuro del municipio de Rovira en el departamento del Tolima. Esta historia la vamos a dividir por periodos. Vamos a hablar del periodo indígena, del periodo de la conquista, del periodo republicano, del presente y el futuro de este hermoso municipio. Bueno, el pasado de Rovira es parecido al pasado de los más de 1100 municipios de la República de Colombia. Todos tuvimos un pasado aborigen, un pasado que es nombrado con el nombre o la palabra de indígena, pero yo no estoy de acuerdo con ese rótulo. Le llamamos el periodo precolombino, antes de Colón. Bueno, los aborígenes que estaban ubicados en este lugar, llamado hoy Rovira, fueron conocidos con el nombre de los Pijaos. Y los Pijaos le llamaban a este lugar como el Catataima. Catataima sería importante que en la entrada del municipio de Rovira esté ese nombre, esté la valla. Bienvenidos a Rovira o el Catataima. Aquí el que mandaba era el cacique Miaraca. El cacique Miaraca tenía al mando unas comunidades de aborígenes que eran conocidas como los calarmas y chapíes. Los calarmas y chapíes. Ellos eran ramales de los pijaos y los panches. Recuerden ustedes que pijaos y panches eran como las tribus más importantes que se ubicaron dentro del territorio tolimense. Oh, no quiero continuar sin antes decirles por qué empecé el video por la iglesia católica. Porque hoy, 2 de abril del año 2023, donde empecé a grabar el video, se estaba celebrando nada más y nada menos que para la Iglesia Católica el Domingo de Ramos. Entonces quise ir a registrar este evento, ver cómo la comunidad se reunía en torno a esta tradición. Y así fue que empezó nuestra historia. Bueno, entonces los pijaos duraron acá miles de años. Cuentan los historiadores que los pijaos estuvieron acá aproximadamente hace 10.500 años. Hacia que ustedes saben que hacia 1492 llegan los europeos, porque no solamente fueron los españoles, los portugueses y los ingleses. En nuestro caso, los españoles se ubican en este territorio que hoy conocemos como Rovira, aproximadamente hacia el año de 1560. Ellos llegaron liderados por un capitán llamado Bocanegra. Este capitán militar tenía consigo a otros líderes militares que le ayudaban a comandar la invasión a este territorio con los militares de apellidos Montealegre, Juan de Dios, Marroquín y Rodríguez. Ellos podríamos decirse que fueron los pioneros en la primera fundación, en la fundación de un territorio que les permitiese a ellos cómo organizarse en esa lucha o en esa masacre que estaban perpetuando contra nuestros aborígenes. Entonces, a ese lugar geográfico le llamaron Miraflores. Y en el año de 1570, unos 10 años más adelante, el capitán Borja ya funda y lo bautiza con el nombre de Nuestra Señora de la Luz de Miraflores. Así que este es el segundo nombre que antecede a lo que hoy conocemos como el municipio de Rovira. Esta Nuestra Señora de la Luz de Miraflores inicialmente se había ubicado dentro de un lugar que se conocía como el Hervidero, así le llamaban los españoles, que pues ya estaban conociendo nuestro territorio. Pero resulta que nuestros ancestros aborígenes pues también se defendieron y los españoles trasladaron el lugar hasta algo conocido como el Hato Viejo. En ese Hato Viejo es donde hoy ha crecido y existe el municipio de Rovira. Bueno, ellos inmediatamente fundan hacia 1570 el municipio de Nuestra Señora de Miraflores, nombran a Santa Gertrudis Benedicta
como la patrona del municipio o ¿cómo le decían en esa época? No recuerdo. Los municipios le decimos ahora en el periodo republicano. Bueno, hacia el lugar, ¿no? Eso eran monarquías españolas, eran virreinatos. Bueno, no recuerdo en ese momento la organización o configuración política que le daban los españoles. Pero lo cierto es que le han puesto Nuestra Señora de la Luz de Miraflores. Bueno, ahora vamos hacia el periodo republicano. En el periodo republicano, que empieza en 1810, pero que se pierde y se recupera en 1819, empiezan desafortunadamente una cantidad de guerras civiles por nuestros nuevos gobernantes. Nuestros nuevos gobernantes que en otro video estaremos analizando un poco de si realmente hubo independencia. Bueno, estos nuevos gobernantes crearon dos partidos y una lucha entre ellos que es conocida como el bipartidismo. Una de esas guerras es conocida como la Guerra de los 1000 días, guerra que ocasionó la pérdida del departamento y hoy país de Panamá. En esa guerra llegan huyendo de la violencia hacia el territorio de Miraflores. Nuestra Señora de la Luz de Miraflores, llegan personas oriundas de Boyacá y Cundinamarca. Fueron las principales poblaciones que llegaron a ocupar ese territorio y también algunos paisas. Bueno, continuemos con la evolución de lo que es Rovira. Hacia 1903, ya en un periodo republicano, es rebautizado con el nombre de García Bolívar. García Bolívar fue uno de los, digamos, padres de la patria. Fue uno de los héroes que luchó contra las monarquías españolas en ese territorio. Entonces, por eso le pusieron García Rovira. Pero hacia 1929 sale un edicto que dice, oigan, los municipios de la República de Colombia que tengan nombres iguales deben ser eliminados uno de los dos. Deben conservar el nombre quien tenga el nombre a quien se le puso el nombre primero. Entonces se descubre que García Rovira era también el nombre de un municipio en Santander. Así que aquí le cambian el nombre por solamente Rovira. Y Rovira se llama a partir de 1930. Así se llama. Bueno, hacia 1950 empieza una época muy triste para Rovira. La violencia bipartidista. De aquí surgen nombres pero muy conocidos en Colombia. Unos bandoleros y conocidos o reconocidos por la ola de sangre y terror que desataron esta región. Ellos eran Gavilán, el famosísimo Chispas, el Lobo, Córdoba y Desquite. Bueno, cada uno de ellos es protagonista de una historia o de un capítulo de la historia de este país. Pero hacia 1970, casi 20 años de una violencia desenfrenada, la violencia empieza a cesar. Entonces es así donde empieza digamos, a resurgir el comercio, a repoblarse. Esta época de 1950 a 1970 causó que casi el 70% de Rovira desapareciera. Imagínense la violencia tan impresionante. Entonces, Rovira recupera su rumbo a partir de 1970. Hoy Rovira tiene aproximadamente 35.000 habitantes, es un municipio de vocación principalmente cafetera y luego ganadera, con algunos productos de la agricultura como el plátano, bueno, la yuca, entre otros. Rovira también es conocida con el nombre de el encanto de manantiales porque aquí se configuran 3 ríos muy importantes y unos afluentes que no solamente son muy ricos en agua, sino en una pureza del agua impresionante. Hoy Rovira veo que es un municipio no solamente pues poblado, en crecimiento, que tiene una actividad económica interesante, pero creo que Rovira puede crecer mucho más allá si se organizan municipios
como el resto de Colombia, que hemos visto que son destacados a nivel nacional o mundial, han logrado ese desarrollo porque se han reunido en torno a un proyecto común que han construido. Entonces hay que pasar de un pensamiento o de una cultura individual a una cultura colectiva. Sin la consolidación, sin la apropiación de una cultura colectiva, pues Rovira va a seguir creciendo de forma, digámoslo así, desordenada, como a la suerte, como al agua y al sol, que es diferente a que Rovira crezca orientada o guiada por un proyecto. El proyecto que se llame, por ejemplo, el futuro de Rovira o el Proyecto Rovira, construido por la comunidad rovirense. Este trabajo debe empezarse a desarrollar con la participación de toda la comunidad. Les decía, en los parques, en los barrios de los parques o en las plazas principales, debe fomentarse, ¿por qué no liderado por algún alcalde del municipio de Rovira, la participación colectiva dentro del proyecto Rovira? Este proyecto, ¿por qué no? Aunque es de ustedes los rovirenses, ¿por qué no puede tener temas importantes como esto? Reconocer nuestra identidad. Es importante reconocer nuestra identidad porque al reconocer nuestra identidad nos va a permitir no solamente construirla, sino que nos reconozcan en el mundo con una identidad común, una identidad construida, una identidad que nos reconozca y que atraiga al turismo. Para quien es un secreto que el turismo es uno de los principales renglones de la economía. Entonces, si nosotros recordamos que Rovira tiene, por ejemplo, una gran vocación cafetera, ¿por qué no organizar un turismo que gire en torno a todo el universo del café? Todo este universo pues se potencializa y se diversifica, por ejemplo, con la gastronomía del café. Bueno, de esto pueden salir 1000 ideas. Como también tiene una vocación ganadera, pues imagínense ustedes, por ejemplo, el municipio de Rovira, obviamente financiado por la alcaldía y por el departamento y por qué no por la nación, con fachadas que giran en torno a sus principales renglones económicos, como son el café y la ganadería. Entonces, ¿qué tal las fachadas? Una parte del pueblo en torno al turismo, el cafetero, y otra parte del pueblo en torno, con fachadas y una imagen y una estética en torno a la estética o a la cultura o a la economía, ganadera. Entonces, estos son simplemente dos ideas en las cuales pueden los rovirenses trabajar para desarrollarla, pero también está la parte turística, la parte hídrica, la parte de los deportes extremos en sitios hermosísimos. Rovira también está rodeada tiene unos cerros importantes, creo que se me olvida el nombre, alguno de ellos era un páramo. Bueno, Rovira, el futuro depende de una participación colectiva. Como decía ahora, pasar de una cultura individual a una cultura colectiva. Allí hay una gran oportunidad, pero no pueden seguir viviendo el día a día y haciendo lo que cada uno tiene que hacer para sobrevivir, sino reunirse a construir entre todos un futuro común. Eso va a romper la tradición del futuro de Rovira. Eso va a marcar un antes y un después. Rovira está a 1 hora de Ibagué. Ibagué está cerca de Bogotá por doble calzada. Rovira y Ibagué son el centro de Colombia. Entonces, Rovira tiene oportunidades, pero la fuerza que debe generar la transformación y que amerite la inversión de recursos tiene que ser el propio pueblo rovirense. Eso no va a llegar de ningún alcalde solo. Un alcalde puede invitarlos, pero es el pueblo rovirense. Esto debe construirse en los colegios, debe construirse a través de los presidentes y presidentes de las juntas de acción comunal. Esto debe participar la alcaldía, la gobernación y en sí toda la comunidad rovirense. Así que los dejo con este breve recuento de Rovira, el Catataima, así fue llamado, el Catataima, Miraflores, también Nuestra Señora de Miraflores, también Real de Minas de Miraflores, García Rovira y finalmente Rovira.
Bueno, los dejo con esta visita al municipio de Rovira, Tolima. Espero les haya gustado la historia. Un abrazo para todos ustedes. Cambio, 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 cambio.